Estamos estudiando la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ¿en qué ciudad? En Roma. Y lo interesante era que este grupo pequeño que estaba en Éfeso era un grupo que tenía una fe impresionante. Ellos estaban ahí en la ciudad más complicada posiblemente de Asia en ese tiempo, en una ciudad idólatra, en una ciudad con cantidad de cosas, viviendo un ambiente supremamente pesado. ¿Y sabe qué los mantuvo exitosos? La fe. ¿Quién dice amén? ¿Hay personas de fe en este lugar? Eso los mantuvo exitosos. Yo no sé qué estás viviendo tú en tu vida, pero si crecemos en una fe con el Señor, grandes cosas pasan. Y queremos invitarle como iglesia a que usted se una a este mover en fe. Porque una iglesia que camina en fe sigue viendo el poder del Señor en sus vidas, en sus hogares, en sus hijos, en su iglesia, en cada cosa que nosotros hagamos, porque todo depende de cómo nosotros nos movamos con nuestro Padre Celestial. Por las siguientes semanas vamos a estar teniendo algo que se llama grupos en hogares, que se llama Una Fe Audaz. Y el propósito de esto es que usted se una con un grupo más y usted va a decir, pero yo no sé cómo enseñar. No se preocupe, ahí viene el DVD que va a enseñar por usted. Eso está sencillo. Está el libro que es la guía que usted va a tener. Lo único que usted necesita conseguir es que vengan a su casa 3, 4, 5 amigos y empezar a tener por 6 semanas, ya lo hemos anunciado varios domingos, 6 semanas, un tiempo para crecer en su fe. Y me encanta porque el programa se llama Una Fe Audaz. Ya, vamos a creerle al Señor lo que Él puede hacer en nuestra vida. ¿Quién dice amén? ¿Ah? Es que no vamos a caminar en nuestra fuerza, vamos a creerle al Padre Celestial. Y aquí está un poco la indicación. Yo le quiero invitar de que abra su casa por fe. ¿Usted, a quién voy a invitar? No, diga, voy a abrir mi casa por fe. Y créale al Señor de manera especial. Busque 2 o 3 amigos que estén por ahí. No importa que vengan a la iglesia, inviten a alguien más que posiblemente nunca llegaría acá a la congregación y empiece a caminar estas 6 semanas y empieza a crecer en su fe. Y le puedo decir con seguridad, los milagros pasan cuando la fe se activa. Amén. Y le quiero desafiar a que sigamos creciendo en las cosas que Dios tiene para nosotros. Vamos a creerle al Señor. A la salida, en el escritorio del frente, usted va a poder conseguir un poco más de información acerca de cómo crecer en su fe y cómo empezar un grupo de hogar, unirse con alguien más por 6 semanas y después de que estudiaron pueden comer alguito. Y si están a dieta, pues no comen, toman agua. Pero tienen un tiempo especial y creciendo en nuestra fe descubrimos más quién es nuestro Dios. Padre, queremos abrir tu palabra hoy en tu nombre, porque tu palabra es verdad. Y abrimos nuestros corazones confiados en lo que vas a hacer con nosotros. Que cuando tu palabra es expuesta, tú nos hablas. Por eso lo abrimos nuestro corazón, porque queremos escuchar de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasamos al capítulo 2 de Efesios. ¿Quiénes estuvieron en el capítulo 1? Bueno, ahora pasamos al capítulo 2 de Efesios. Hay algo interesante que pasa con el capítulo 2 de Efesios. Escuche, el capítulo 1 de Efesios nos habla acerca de las posesiones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo así las posesiones? Las posesiones significa, déjame explicártelo de esta forma. Las posesiones significa esa bendición que el Señor nos da a nosotros, esas bendiciones espirituales. Ahora, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales? Que soy salvado, que soy perdonado, que soy adoptado, que soy escogido, que soy redimido, que antes de la formación del mundo el Señor ya me había escogido sin importar yo qué iba a hacer. Todas esas bendiciones espirituales están disponibles para los que creemos en el Señor. Ahora, el capítulo 2, es interesante que el apóstol Pablo empieza el capítulo 1 hablando de todas las bendiciones espirituales. Y el capítulo 2 se viene y nos da ¡pum! Durísimo. Muy franco, muy claro. Y el apóstol Pablo empieza a decir, ¿quién es usted y dónde estaba usted y yo antes de que el Señor Jesucristo viniera a nuestros corazones?
Y lo explica de una manera extraordinaria, lo explica de una manera muy clara, diciendo clara, concreta y directa. Él no empieza así como suavecito para mirar, no. Él viene claro, directo y nos dice cómo vivíamos nosotros antes de nosotros poder tener esas bendiciones espirituales cuando nosotros pusimos nuestros ojos en el Señor. Hay algo diferente cuando yo tengo una posición. Cuando yo tengo una posición, mi posición me trae posesiones y mi posición me trae autoridad. Escuche lo que dice este texto en Efesios capítulo 2. Pues, versículo 6, quiero empezar por ahí, dice: pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo. Quiere decir que estábamos ¿cómo? Muertos. Dice, y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? Aquí en este versículo resume gran parte de los primeros versículos del 1 al 6, porque está diciendo, mire, ¿quién nos levantó? Nos levantó el Señor. ¿Dónde estábamos? Estábamos muertos. Y Él nos saca de ese cementerio y nos pone ni más ni menos que en lugares celestiales. Y con Él, quiere decir, nos cambia de esta posición y nos pone en una posición solamente con Él. Ahora, sigamos un poquito con esto. Dice, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Y aquí es el que genera que esto pase. Que cambio de posición pase. Es que ahora usted está con Él, está cerca a Él. Y el punto de hoy, la enseñanza de hoy es cómo sucede esto. Es muy teológica, pero es muy importante que cada cristiano la entendamos para nosotros poder tener esa convicción de qué ha hecho el Señor en nosotros, qué ha hecho el Señor en nuestra vida. Ahora, ¿cómo sucede ese cambio de posición? Ese cambio de posición sucede porque vivíamos en derrota, pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Esa es la palabra clave hoy. Vamos a llegar a un pero Dios que usted se va a quedar emocionadísimo de eso. Pero Dios nos miró con compasión. Vivíamos en derrota, pero Dios nos miró con compasión. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos. Sencillito. Él les dijo rápidamente, mire, ustedes los que vivían en Éfeso estaban muertos. Y nos está diciendo, señores, ustedes de Champion Forest, antes de poner los ojos en el Señor Jesucristo, estaban muertos. Y lo dice más claro, dice, a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados, la humanidad estaba muerta. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. La otra versión, Reina Valera, dice el príncipe de potestad del aire. Le llama príncipe de este mundo, quiere decir el que quiere controlar todo lo que le da valor a este mundo. Y eso nos tenía muertos y estábamos bajo su control. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y lo interesante es que el Señor nos mira. Estábamos muertos, pero el Señor nos mira. Aquí hay algo interesante que yo le quiero invitar a pensar el día de hoy. Usted ya no está muerto si puso los ojos en Cristo Jesús. Y la gran mentira del enemigo es que va a querer que usted y yo vivamos como muertos. Pasen los días como muertos. Va a querer que nosotros nos creamos que ya fracasamos completamente en la vida. Va a creer que no hay un propósito especial para nuestra vida. Hay tantas cosas que llegan a nuestra vida que nos dicen, ya no hay por qué vivir. Y muchos de los errores que nosotros hemos cometido, de las fallas, de los pecados, de las malas decisiones que hemos cometido en la vida, se han quedado incrustadas en nuestro corazón. Y el enemigo está ahí diciendo, estás muerto, ya no sirves para nada, ya no funcionas para nada. Esa es tu vida. Pero yo te quiero recordar el día de hoy que nosotros, estando muertos, Cristo Jesús nos miró de donde estábamos y nos saca de ahí para cosas especiales en su gloria. Y me encanta creerlo de esa manera porque yo sé que hay vivos aquí viviendo como muertos. Y esa no es la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos regala. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia.
Y la abundancia de esta vida significa la convicción que tengo en Cristo, que estoy salvado por Él en vida eterna que nunca termina, por eso es abundante. Y que la empiezo a vivir con Él desde el momento en que yo puse mi mirada en el Señor. Vamos al texto nuevamente, porque el texto dice que hay un espíritu, y es importante tener esto, que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer al Señor. O sea que hay un mover del espíritu. ¿De cuál espíritu? Del espíritu del Señor. Pero también Satanás mueve su espíritu para llevarnos en desobediencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber que ese espíritu de Satanás quiere mantenernos muertos, mientras que el Señor quiere que nosotros tengamos una vida eterna en Él. Los muertos espirituales tienen su posición limitada. Los muertos espirituales son esclavos del mundo. Los muertos espirituales quieren satisfacer solamente las costumbres y los placeres de un mundo terrenal. No le interesa nada más sino satisfacer su carne. Los muertos espirituales tienen una seguridad falsa. Y yo le quiero invitar en esta mañana a que piense usted en algo. El enemigo va a querer que nosotros, escuche esto, que nosotros tengamos. El enemigo va a querer que nosotros tengamos una seguridad en lo que yo puedo hacer. El mundo te invita a pensar en lo bueno que eres. Ahora, no es malo que nosotros pensemos que somos buenos, pero yo te quiero decir, todo es por la gloria de Dios. Pero mi fuerza va a estar limitada en un momento determinado. ¿Lo comprende? Y cuando digo mi fuerza va a estar limitada en un momento determinado, lo que eso simplemente significa es que va a haber momentos donde yo me voy a decir, este soy yo, es que mire cómo funcionó todo, porque yo estaba ahí, solucioné el problema. Y empieza el enemigo a ponerme un ego especial en mí. A veces me pregunta mi esposa algo y le digo, ¿y yo qué no sé? Ahí mismo me mira así como, si le dijera. Por molestarle la vida. A veces empezamos a creernos cosas. A veces empezamos a creer que porque las cosas han salido bien es por mí. Que porque he logrado un éxito en algo es por mi capacidad, es porque soy brillante. Y entonces empiezo a disminuir y abrir mi corazón a mi ego, en vez de entender que todo es por Cristo Jesús. Versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, como muertos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí hay algo interesante. Nosotros partimos de una naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿quién le ha enseñado a un niño a ser egoísta? Usted le enseñó a su niño, de pronto le enseñó algo, pero no creo que le enseñó a su niño de 1 o 2 años decir, no le presto mi juguete, no. Yo no creo que usted le ha enseñado a su niño tirarse en el mall allá. ¡Ah! ¿O sí? Si se lo enseñó, ya hablamos a la salida, voy a estar allá en esa puerta. Hay una naturaleza en nosotros que nos lleva a veces a decir, wow. Es como que, y nos vamos formando y nosotros, espero que usted no le haya enseñado a su niño a decir mentiras, aunque a veces le enseña, ese ya es su problema con el Señor, pero automáticamente a veces el niño empieza a crecer y ya empieza a tratar de inventarse algo. ¿Quién se lo puso? Wow, hay una naturaleza que nos lleva a nosotros ¿a qué? A pecar. Pero mire el amor del Señor. A pesar de que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, el Señor nos saca de ahí. ¿Para qué? Para no dejarnos allá, sino llevarnos ¿a dónde? A los lugares celestiales con Él. Ahora, mire de eso. Éramos objeto del enojo de Dios. Quiere decir, la ira del Señor venía sobre nosotros. ¿Y yo cómo voy a hacer para poder mover este micrófono y mis manos? ¿Sabe que cuando yo no muevo las manos me quedo callado? O sea que póngase contento que va a terminar más rápido. Pero mire lo que dice, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ahora,
Tenga en cuenta esto, hay muchos que están caminando por allí con sus vestiduras muy religiosas. Pero ¿sabe cómo le dijo Jesús a los fariseos? Ahí en el Evangelio de Juan le dijo: hijos del diablo. Y ellos iban a las sinagogas y ellos conocían las escrituras y ellos estaban todos muy listicos, todos muy organizaditos. Y ¿cómo les dijo? Les dijo: hijos del diablo. Mis queridos hermanos, no es lo que yo impresione por fuera, no es lo que yo le muestre a los demás el domingo, no es lo que yo quiera que los demás crean de nosotros. Es lo que se está formando en mi corazón cada día, en mi relación íntima del Señor, cuando se da cuenta de que yo le he entregado mi corazón por completo al Rey. Ahí es donde se nota, es mi corazón entregado completamente al Señor. Entonces, vivíamos en derrota, pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Oh, vaya al versículo 4, porque el versículo 4 me emociona. El versículo 4 lo dice de una manera extraordinaria. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Pero Dios, quiere decir, estamos en el cementerio, pero Dios. Ahora, yo estoy seguro que usted tiene que tener muchos pero Dios en su vida. Si no tiene pero Dios en su vida, tenemos que examinar, porque hay algo que está pasando en su relación con el Señor. Es que yo no tenía nada que hacer, pero Dios me proveyó. Es que el doctor dijo que no podía pasar y durar más de un año, pero aquí estoy el día de hoy porque Dios quiso así. ¿Lo comprende? Pero yo no tenía un trabajo, pero Dios, yo no sé qué ha hecho, pero nos hemos podido sostener. Es que me cortaron las horas extras, pero el Señor ha provisto cada cosa que yo he necesitado. Es que mi cuerpo no está tan fuerte como antes, pero el Señor se encargó y ha hecho algo, y ahí vamos, seguimos para adelante. Ese es, hay algo, pero Dios. Bueno, déjeme decirle, estabas en el cementerio, pero Dios te sacó de ahí y a mí también, y nos llevó a los lugares celestiales, y empieza toda esta historia de gracia del Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Y es importante que lo tengamos, porque la gran preocupación de muchos es una religiosidad vana. Con una buena intención van a la iglesia, buscan cuál es la mejor iglesia, cuál es la mejor religión, pero no descubren a Jesús. Pero cuando descubro a Jesús, todo tiene un sentido completamente diferente, porque digo, pero Dios. Vivían derrota, pero Dios no solamente nos miró con compasión, sino, ¿sabe cuál es el segundo elemento? Nos sacó de ella. ¿Quién? Pero Dios. Ahora, mire lo que dice el verso 5. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Y ahí está el por qué nosotros tenemos vida. O sea, la vida no es por nosotros, es cuando el Señor, el Dios Padre, da a su Hijo, muere por nosotros y lo levanta de los muertos. Ahí llega vida también para nosotros a través de Él. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Nos saca del cementerio, pero nos lleva para cosas especiales. Si a usted no le gusta ver fotos feas, cierre los ojos. Si usted quiere ver la foto, ábralos, porque le va a poner 3 foticos. ¿Ya cerraron los que no les gusta ver una foto fea? Ay, nadie ha cerrado. Hay uno así mirando. Bueno, mire esta foto que está aquí. Lo expliqué la otra vez. ¿Sabe dónde es eso? Eso es en Indonesia. Hay una isla, y en esa isla hay un festival que se llama el Festival de Manene. Y en ese festival de Manene, cada 3 años se sacan a los muertos para llevarlos de parranda, darles una vueltica y volverlos a enterrar. Páseme la otra foto que está ahí. El del señor de la corbata no es que esté quemado, es que ya
El hombre pasó, lo vuelven y lo sacan, lo peinan y wow. Ahora, lo hacen cada 3 años. Se toman una foto con él y ya. Pero ¿qué pasa después? Lo peinan, lo limpian y vuelven y lo entierran. ¿Sabe qué el Señor hizo con nosotros? Nos sacó del cementerio, nos dio nueva vida, limpió nuestros corazones, pero no nos devuelve, sino que nos sienta en los lugares celestiales con Él. Y ahí es donde viene todo completamente diferente. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos, dice el versículo 5, dice, nos dio vida, nos resucitó, nos sacó de donde nosotros estábamos para vivir esa vida con Cristo Jesús. ¿Sabe qué significa la misericordia? La misericordia significa que Dios no me da lo que merezco. Escúchelo. La misericordia significa que Dios no me da lo que merezco. Porque si me diera lo que mereciera, yo sé que muchas veces nos compramos unos zapatos y es que me los merezco. Y es que yo me lo merezco. Bueno, gracias a Dios, el Dios Padre nos mira con misericordia, no nos da lo que merezco. ¿Y sabe qué significa? La gracia significa que me da lo que no merezco. Yo no merecía nada más y el Señor nos da gracia. Y gracia es que Él paga completamente todo y nosotros tenemos salvación por Él. Esto es bien teológico, toda esta parte, pero hay que entenderlo, hay que enseñarlo, porque es lo que nos permite a nosotros poder caminar con la convicción de que sin Cristo estoy muerto. Y hay tantos muertos caminando sin Cristo porque se preocuparon o por la religiosidad, pero nunca abrieron un espacio en su corazón para el Dios Padre. Ahora, sigamos un poquito adelante. Versículo 7 dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven todo lo que han hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Dios los salvó de su gracia cuando creyeron, y ustedes no tienen ningún mérito de esto. Es completamente regalo del Señor. Hay personas que a veces hacen algún pacto, y escucha el pacto que hacen. A veces hacen un pacto de dar, hay iglesias que dicen, es que dé un billete de 100 cada cuánto para que haga esto. No, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Busque palabra sana. No se negocia la salvación. Usted no puede negociar la salvación. Un día dije esto y me bloquearon en un canal de televisión. Se lo digo con todo respeto, porque dije, no puedes pagar por la salvación de tu hijo. Hay un error ahí. Es que dé tanto dinero constantemente y verá que el Señor le rompe las cadenas. No, yo le doy al Señor porque Él es generoso conmigo y yo quiero que su nombre se extienda y su fama se extienda, y lo adoro por lo que sale de mi corazón, no porque compro mi salvación. Y el apóstol Pablo estaba tan claro en esto, que el apóstol Pablo, mira lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ustedes no tienen ningún mérito por eso. Quiere decir, si yo doy algo para ganar la salvación, si yo doy algo para que el Señor esté contento conmigo, no, el Señor nos da a nosotros esa salvación por Él, el regalo de Él. Un día pasaba yo por el pasillo, pedí permiso para esto. Un hombre se me acerca con un sobre y me entrega ese sobre y me dice: úselo como usted quiera. $10 billetes de $100. Y yo, gracias. Empecé a caminar y me devolví y le pregunté: ¿qué pasó? Me he sentido tan mal con el Señor. Me he sentido tan mal con el Señor que necesito hacer algo para que Él esté contento conmigo. Y yo le dije:
tengo una familia para darle este paquete. Pero estás con la razón equivocada. Así no funciona. Tómalos. ¿Por qué no oramos? ¿Sabes por qué? Porque en la oración tú puedes llegar al Señor sin comprar tu perdón de pecados. Y te voy a decir por qué. Porque el Dios Padre nos miró en derrota, nos sacó de allí. Escucha esto, nos sacó de allí y pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo no podíamos pagar. No te quedes ahí, el Señor ya te sacó. De pronto ya no quieres soñar. Déjeme terminar la historia porque después me van a preguntar: ¿y qué pasó con los 1000? Ya los conozco. 2 familias fueron bendecidas para la gloria de Dios. Pero ¿cuál fue el punto? El punto, iglesia de Cristo. No hago nada para ganarme lo que Cristo hizo porque no tengo la capacidad de poder pagar. Tenía que permanecer muerto, pero el Señor me sacó. De pronto ya no sueñas por tus errores del pasado. De pronto dejaste de soñar. De pronto estás viviendo como el fracasado. De pronto estás viviendo con el dolor en su corazón. De pronto estás viviendo como una persona que está creyendo que ya no hay nada que hacer por decisiones equivocadas en el futuro, y te has quedado viviendo en un cementerio que no tienes que estar, cuando Cristo te sacó de allí para la gloria de Él. Y yo te quiero animar de que pongas tu mirada a Él el día de hoy, porque Él quiere sacarte de donde estabas. Él ya pagó. Lo único que tienes que hacer es aceptar caminar con Él. Amén. Sigamos un poco adelante. La salvación, versículo 9 dice: no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Oh, cómo me encanta esta versión, porque lo deja de una manera tan clara. No es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y tengamos mucho cuidado de tener la humildad. A veces hay muchas personas que espiritualmente quieren mostrarse y a los demás los quieren sentir como cualquier cosa. No, el Señor nos está sacando a todos los que nos atrevamos a mirarle a Él. Su mirada está puesta sobre cada uno. Al Señor le importa cada uno. Tú no tienes más valor que nadie para el Rey. Ahora, que hay algo especial para los que ponen su mirada en Él, sí lo hay. Su vida en Él, sí lo hay. Los que creen en Él, sí lo hay. Hay salvación y vida eterna, y esa salvación viene con todas las posesiones espirituales del capítulo 1. Pero la posición que nos pone en Cristo nos trae autoridad para nosotros podernos mover en lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros que no nos dejó muertos, sino que nos resucitó. Y aquí está el tercer elemento. Vivimos en derrota, pero Dios nos sentó en su trono. Se lo vuelvo a decir: vivíamos en derrota, pero Dios nos sentó en su trono. Y es lo que dice el texto. Se lo repito nuevamente, el versículo 6 dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice: ¿y para qué los saqué? Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras,
Y me encanta el texto porque primero que todo el Señor hace la humanidad y después nos vuelve a crear. Quiere decir, somos doblemente creados por Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Y aquí está la enseñanza clara. Las obras no es lo que te dan el alcance al Señor. Las obras es el resultado de quién eres tú en Cristo Jesús. Y es lo que nos permite a nosotros poder caminar en las cosas del Rey. Pero aquí se vuelve muy práctico. Cuando yo salí del cementerio, algo tiene que pasar. Hay algo que tiene que pasar. Porque antes no tenía acceso al Señor, pero ahora lo tengo. En la primera lectura de la biblioteca Lanier, que es una de las bibliotecas teológicas, muchos hemos estado ahí y hemos tenido algunas cosas en español, pero en la primera era las 7 y yo faltando 5 para las 7 voy llegando tranquilo. No había por dónde entrar. Habían cordones de seguridad, habían policías, habían de todo. Y yo quería entrar y no había posibilidad de entrar. Y yo estaba tan triste, yo quería estar en ese momento. Había venido gente de todas partes, presidentes de seminario, de universidad, profesores, todo el mundo había volado para ese gran momento. Y yo estaba acá afuera y yo dije, y yo planeé estar, le había dicho a muchos que nos veíamos allá y yo acá afuera. Pero ¿sabe? Estaba yo ahí afuera. Y yo dije, no, pues me toca devolverme. Hasta había invitado a uno con mi invitado ahí. Y yo, ay, qué pena, yo te invito a comer alguito. Y me voy volteando ya para devolverme cuando alguien pone la mano aquí, llamado Steve, y me dice, Pastor Ramón. Y le digo, yo no sabía que venía tanta gente. Y me dice, no se preocupe, venga. Inmediatamente empezó a abrir primera cuerda de seguridad, después lo otro, y yo creí que me iba a llevar al lugar donde estaban presentándolo por la pantalla, y yo digo, no, aquí está bien. No, me dice, no, usted no, usted tiene que estar allá. Y yo, venga mijo, pégase, pégase que va conmigo, le decía yo, ¿no? Y hermanos, mire, me puso en la segunda banca. ¿Sabe qué es lo que hace Jesucristo con nosotros? No teníamos acceso al Padre. Ese solamente era un evento. Después la persona hablaba un inglés tan raro que no entendí casi nada, pero de todos modos estuve presente. Ese fue solo un evento, pero este evento es el evento de salvación. Es cuando Cristo viene y te saca de donde estás y están todos los cordones de seguridad y dice, es mi hijo, venga para acá, estaba muerto pero ahora vive, siga por aquí, y lo pone en los lugares celestiales junto al Padre. No te quedes viviendo como muerto cuando estás vivo, porque tienes un Padre que es bueno. ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás, por favor? ¿Cómo vives? ¿Qué sale de ti? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo está tu corazón? Déjame decirte qué pasa con nuestro corazón cuando el enemigo lo conquista. Empieza a afectarlo y afectarlo y afectarlo. ¿Y sabes qué pasa con nuestro corazón humano cuando empieza a perder algunas partes? Nuestro cuerpo empieza a perder fuerza, porque mi corazón está disminuido. Cuando mi corazón espiritual, cuando mi mente está conquistada por el enemigo, mis queridos hermanos, puedo estar vivo, pero empiezo a perder terreno, porque no estoy completamente lleno de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces empiezo a estar débil. Y empiezo a estar débil. Y no empiezan a salir las obras. Déjame decirte que son las obras. Es la capacidad de bendecir a otro. Esa es una obra. Esas son las obras. Es la capacidad de hacer algo para que el nombre del Señor Jesucristo se haga famoso. Esas son las obras. Pero siempre lo digo,
Usted debe ser famoso primero en tu casa. ¿Cómo vives en casa? ¿Estás viviendo vivo? ¿O estás viviendo como muerto? Recuerda que tu Salvador vive, te dio vida eterna. Y está trabajando con nosotros, con nuestras palabras. Está trabajando con nosotros, con nuestros hechos. Está trabajando con nosotros de muchas maneras, con nuestro vocabulario, con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Y a veces queremos vivir como lo que éramos antes. Y cuando vivimos como lo que éramos antes, no avanzamos. Tú tienes un Padre bueno. Te está mirando. ¿Lo estás mirando? ¿O te estás escondiendo a la mirada? ¿Recuerdas los niños pequeños? Que de pronto tú lo estás mirando así y ellos se están mirando fijamente, y de pronto tú los miras y ahí mismo. Y entonces tú volteas, y apenas tú volteas, y de pronto lo vuelves a mirar. La mirada del Padre siempre está ahí. Y a veces nosotros estamos quitando nuestros ojos de Él. No es la religión que tengas, es quien está en tu corazón, el que da vida eterna. Y aquí está lo grave del asunto: que si yo no pongo mi mirada en Él, hay un infierno esperando por mí. Perdón que te lo diga de esta manera, pero así lo dice la Escritura. Y el Señor no quiere que estés ahí, porque es un Padre bueno, que a pesar que hemos fallado, nos quiere sacar de ahí. Nos ha puesto una nueva posición y quiere que vivamos en autoridad en esa nueva posición. ¿Estás aquí? Cristo está aquí. ¿Quieres sanar corazones hoy? Puedes seguir soñando. No ha terminado contigo. Nuestros errores o fracasos pueden quedar atrás, porque no son nada para Él. Cuando yo lo miro a Él y mi mirada se encuentra con Él, Él me saca del cementerio para ponerme a su lado. Y si yo estoy a su lado, ¿quién contra mí? Porque tenemos un Padre bueno. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.